Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, como todas las noches, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te dicen, aquí te lo contamos. Y como lo hemos hecho a lo largo de estos 80 días, desbaratando, desenmascarando, mostrando las falsedades que iban plantando y planteando en torno al caso de Santiago Maldonado. Anoche en una línea adelantábamos lo del testigo E, que no había en el expediente judicial referido a ni el juez Otranto ni el juez Geral, ningún testigo E. Y esta mañana el propio juez tuvo que salir a especificar frente a las presiones y a las operaciones periodísticas que otra vez vuelven a mentir. Porque sabe que, como lo negaron a Santiago Maldonado durante estos 80 días, de una forma cruel, inhumana, ni con la mínima compasión hacia un ser humano, ahora no lo dejan descansar en paz. Porque siguen inventando noticias falsas, le siguen pegando a un muerto, siguen creando ahora toda una hipótesis que anoche yo se los adelanté para decir que Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut. Tal vez porque estaba de picnic, estaba paseando al costado del río, no producto de la acción represiva de la gendarmería, que hoy vamos a retomar algunos de los testimonios que ya hemos escuchado de los propios gendarmes que marcan cómo esa acción empujó a los mapuches y a Santiago Maldonado hacia el río Chubut. No es que se metió de ganas, no es que tenía ganas de nadar en las aguas heladas, aunque no sabía nadar, del río Chubut. Entonces acá es donde una justicia con los pantalones largos, una justicia en serio, es la que va a tener que empezar a investigar, más allá de la autopsia, más allá de lo que digan los próximos días la autopsia. Hoy a través del ADN se ha confirmado lo que ya tanto Santiago como Germán habían reconocido a su hermano el viernes pasado, pero hoy a través del ADN ya se ha hecho también esa confirmación. Y en los próximos días los análisis de laboratorio van a decir con mayor precisión dónde y cómo murió Santiago Maldonado. Pero mientras tanto siguen jugando con las mentiras, siguen planteando hipótesis falsas, siguen aquellos que mintieron inventando otras cosas, queriendo tener razón cuando han mentido tanto que ya ni las disculpas a la familia caben porque han dicho las peores barbaridades. De este tema nos vamos a ocupar enseguida y vamos a seguir también esta noche con el análisis político de lo que ha dejado la elección del domingo pasado en nuestro país. El testigo E no existe en la causa. La afirmación del juez de la causa Geral, desmintiendo las operaciones periodísticas y oficiales para plantear, después de todo, esto que yo le decía, la hipótesis del accidente. Construyeron un desaparecido, otra de Carrió, que ahora vamos a estar comentando. Y el perito Enrique Pruger, que dijo en las últimas horas, el cuerpo no tiene más de 7 días en el agua, planteando muchas dudas e interrogantes sobre la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Muy bien, anoche lo adelantábamos. Como siempre les digo, ¿no? No es solo un eslogan, cuando yo todos los días les digo la realidad. Gracias a Dios, la realidad no nos desmiente aquí, porque trabajamos con el equipo de mis compañeros profesionales, con la información precisa, desmontando operaciones. No nos montamos a ninguna operación berreta ni a ninguna de las falsedades que durante todos estos 80 días se han dicho sobre Santiago Maldonado. Y han empezado en las últimas horas, anoche yo le adelantaba algo, lo de este testigo E, que empezaron a sembrar dudas, que este testigo es el que había marcado al juez Geral
el lugar donde estaba el cuerpo, que se había refugiado en las montañas porque estaba asustado, porque había mentido. Bueno, toda una historia que en realidad, como yo anoche les expliqué y se los adelanté, hay un testigo de identidad reservada que este doctor, Carlos González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, tomó un registro de este testigo mapuche para elevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al juez Otranto le habían ofrecido el testimonio, pero el juez Otranto nunca se interiorizó por recibir ese testimonio. Es decir, no está en la causa judicial ni de Otranto ni del juez Geral. Es decir, para la investigación de la justicia argentina no existe, como de esta forma lo decía el juez Gustavo Geral. Y yo no tengo ningún dato sobre esa persona, más que el que ustedes tienen, que es un testigo. No existió un testigo que a mí me haya dado un dato certero sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida que después resultó ser Santiago Andrés Maldonado. Yo he tomado la decisión de hacer el rastrillaje y esto lo he aclarado y está en mi resolución a partir de las recomendaciones de expertos en rescates y buzos, como el prefecto Ruata, que es el jefe de buzos de Bariloche, y que se le había recibido declaración varios días antes a que se realizara el rastrillaje, y en ese, digamos, con ese dato que aconsejaba en realizar un nuevo rastrillaje en el río, bueno, se tomó la decisión, pero no porque haya habido un testigo que se comunicó con nosotros, que declaró ante el juzgado y que dio una ubicación cierta del lugar donde se hallaba o se halló el cuerpo, ¿no? Así está escrito en la orden, que incluso se les dio copia a los medios y a las propias personas que estaban ocupando el lugar, motivados, ya les digo, con los datos de los expertos de que este tipo de ríos debe ser revisado varias veces. Bueno, no declaró ningún testigo ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Si hubiese tenido un dato certero, no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente. Clarísimo, el juez de la causa, Gustavo Geral, que hoy tuvo que salir, y por suerte salió, a desmentir las mentiras, a desmentir las falsedades que se han venido creando una vez más durante estos días. Porque también de alguna forma, esto es lo que periodísticamente intentan manejar, es meterle presión al juez. Es meterle presión al juez para que el juez, presionado por algún medio, por lo que dicen, por estas mentiras que inventan, direccione la causa. Y aquí es donde va a tener que demostrar el doctor Gustavo Geral que tiene independencia para investigar y que va a investigar realmente lo que pasó con Santiago Maldonado, porque nada está claro. No fue un accidente, como quieren plantear. Ningún accidente. Fue producto del accionar ilegal de la Gendarmería en una comunidad que no tenía autorizado a ingresar. Y eso es lo que va a tener que profundizar también en la investigación el juez Geral. Esta mañana en Radio 10 hablamos muy temprano y ahí comenzábamos a desmontar esta mentira que se había montado una vez más en torno a Santiago Maldonado con el doctor Carlos González Quintana, que es involucrado directamente en todo esto porque él es uno de los que toma testimonio que después lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Quintana nos decía lo siguiente. Este señor me dijo textualmente, y eso ha sido denunciado en la justicia de Córdoba el día de ayer, y vos no me reconoces que sos el que tomaste ese testimonio, vas a tener consecuencias judiciales muy graves por la nota que yo voy a subir al diario en estos minutos que vienen. Eso fue textual
Eso está registrado, ha habido testigos, porque yo ante ese apriete, directamente un apriete inaceptable, puse el altavoz del teléfono y esta conversación fue escuchada por las personas que me acompañaban en ese momento, porque bueno, a raíz de este trabajo que vengo haciendo, lamentablemente no puedo estar solo prácticamente en todo el día. Así que en ese momento fue puesto en altavoz la conversación y eso está ya presentado, claro, con el ofrecimiento de testigos a la justicia de Córdoba, y entendemos que a partir del día de hoy esa denuncia se va a instruir, se va a hablar, se va a poner en conocimiento del fiscal general de la provincia, porque es un hecho muy grave que un periodista esté coaccionando a un trabajador, en este caso de los derechos humanos, para que diga lo que él necesita que yo le diga. Así que, bueno, es eso lo que lamentablemente hemos sufrido en el día de ayer por parte de un periodista de Clarín. Se refería al periodista Andrade, que es el que escribió la causa y denunciaba justamente esta persona, ese apriete, esa extorsión del periodista hacia su persona, ¿no? La doctora Elisa Carrió, tras el triunfo del domingo, volvió al ruedo sobre este tema y vuelve sobre pistas también falsas a hablar. La mentira la comenzó un mapuche que declaró que fue el que después dijo dónde estaba, que cruzó el río con él. Ahora, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué hicieron testimoniar a este mapuche esto? ¿Qué periodistas, qué organizaciones de derechos humanos? Había muchos que sabían la verdad. Es decir, construyeron un desaparecido. Y la pregunta que hago yo de lo macabro es, privaron a sus padres de estar con su hijo 60 días. Yo no me arrepiento de lo que digo, pido disculpas si se interpretó mal, pero dije parte de la verdad. Había dos hipótesis, o que estuviera donde estaba, o que estuviera en Chile. Y yo quería, si estaba en Chile podía estar con vida, si estaba donde estaba muerto. Y lo otro, utilicé una frase de la jerga judicial, porque estuve muchos años en la justicia, para explicarle al pueblo, no a los periodistas, de que la preservación del cuerpo de Santiago tenía que ver con el frío. Y la verdad que ese cuerpo habló. Bueno, difícilmente se haya construido, como dice la doctora Carrió, un desaparecido. Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante 79 días. Se lo estuvo buscando, porque además la carátula de la investigación judicial es desaparición forzada de personas seguida de la represión de la gendarmería. Nadie construyó nadie. Se estaba buscando, o mejor dicho, los hermanos estaban buscando, porque el juez Otranto hizo poco para buscar a Santiago Maldonado. La familia buscaba desesperadamente a Santiago Maldonado, porque la justicia hizo poco para encontrar a Santiago Maldonado. Hubo, sí, magníficos allanamientos para dejar tranquilo a un sector del periodismo que le reclamaba a Otranto que allane lo que ellos denominaban el lugar sagrado. Más de 300 efectivos, helicópteros, perros, y no encontraron a Santiago Maldonado. ¿Dónde está la efectividad de la investigación y de los allanamientos ordenados por el juez Otranto? ¿Cómo va a decir la doctora Carrió que se construyó un desaparecido frente al dolor de una familia que lo único que quería saber es dónde estaba el hermano, el hijo, el amigo de muchos que buscaban? Que la justicia ni siquiera se tomó el trabajo de ir a hacer las conexiones telefónicas, el rastrillaje de teléfono, todavía está pendiente eso, a ver cuál había sido el accionar de la gendarmería, las mentiras que habían dicho algunos jefes de gendarmería. ¿Cómo va a decir la doctora Carrió que se construyó un desaparecido cuando hubo durante 79 días una persona que estaba desaparecida en nuestro país, que estaba allí en la comunidad mapuche, que siempre estuvo ahí, donde el gobierno negaba que haya estado en ese lugar, como en más de una oportunidad lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Y claro, lo de ese 20%
también lo decía el gobierno, lo dijo acá José Schulman, se lo dijeron a él en la cara, que Santiago Maldonado era un subversivo que estaba en Chile. De ahí tal vez carrió eso, que nunca estuvo en Chile, que siempre estuvo allí, en la comunidad, donde el gobierno negaba que estaba presente Santiago Maldonado. Bien, pero vamos a volver sobre un testimonio que en su momento dimos a conocer aquí, que fue ese interrogatorio que Barberis, el integrante del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, le tomó a los gendarmes el 16 de agosto en Esquel para, no se sabe si para interiorizarse, si adoctrinarlos, si direccionarlos sobre qué habían hecho en ese operativo dentro de la comunidad y en el río Chubut. El que habla, usted ya lo escuchó, es el subalférez Gómez. Hoy lo que dice el subalférez Gómez vuelve a tomar mucha importancia. Estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel, sigue siendo el 16 de agosto de 2017, yo soy Daniel Barberis, estamos buscando ahora tomar declaraciones, preséntese Gómez, háganos un panorama lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro, pertenezco al escuadrón 35 Bolsón. Bueno, entonces usted nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuántos personal? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y de ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río, más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Ahora, Barberis, lo llamativo es que no le pregunta qué hicieron con el manifestante. ¿Qué pasó con el manifestante? Porque ese manifestante tranquilamente pudo haber sido Santiago Maldonado. Entonces, hoy, este testimonio, que no es ningún invento, cobra mucha actualidad y cobra mucha notoriedad. Es el interrogatorio que el integrante del Ministerio de Seguridad, Barberis, le hace al subalférez Gómez, presente, que describe los 7 u 8 que estaban ahí, que vieron. ¿Qué hicieron? ¿Abandono de personas? ¿Veían que por allí se estaba ahogando y no pudieron socorrerlo, ahogarlo, a salvarlo? Entonces, este testimonio hoy cobra fundamental importancia. Y supongo que el juez Geral tendrá que tomar este testimonio, tendrá que interrogar no solamente a Gómez, sino a los 7 u 8 y preguntarles, porque ahí está la verdad de lo que pasó con Santiago Maldonado. La tienen los gendarmes. A la verdad sobre lo que pasó con Santiago Maldonado. Por eso no pueden decir que se trató de un accidente, cuando este testimonio está hablando de que estaban a la vera del río, que habían agarrado a uno, que tomaron uno, que escucharon. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaba? Es fundamental este testimonio para la causa judicial y para saber qué hicieron con Santiago Maldonado. Ayer el perito Enrique Pruber, que fue uno de los que participó también en su momento de toda la autopsia en torno al famoso caso del soldado Carrasco, que también, ¿se acuerdan que fue un caso emblemático en una época porque también se dudaba dónde lo habían matado, se plantaron pistas falsas y después a través de las distintas pericias se determinó que había sido en el interior del regimiento donde prestaba servicio? Prestó algunas dudas
sobre lo que él dice haber visto, oído y conocido en estas horas sobre el caso Santiago Maldonado. Y le puedo garantizar de que no supera los 20 días la data de la muerte, si no, no le podrían haber encontrado las huellas dactilares. Pero hay otro detalle, no son ríos quietos, el lugar donde apareció no es el lugar donde lo tiraron, o el lugar donde fue, que supongamos entre comillas, porque es una hipótesis que no se puede cerrar, donde se ahogó. En el último de los casos es río arriba, no hay ningún cadáver que suba río arriba. Los ríos de la cordillera bajan un desnivel de más de 1000 metros sobre el nivel del mar a 0 metros, y las prendas por lo general, si hay un gran porcentaje de algodón y poliéster, el poliéster se queda porque no se degrada, pero el algodón se sintetiza y no queda nada. Y estaba intacto acá el algodón que tenía. Está intacto. Y si tiene 78 días, esa cara no tenía ni que tener los pelos expertos. No, a los 30 días aproximadamente, entre 30 y 40 días, desaparece en la cabellera. Bueno, todo esto va a quedar para la investigación. En los próximos 15 o 20 días se va a conocer. Los análisis se están realizando en los laboratorios de Córdoba, la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Pero es un tema que vamos a seguirlo muy de cerca porque hay muchas dudas, muchos cuestionamientos y nosotros hemos aportado en este programa mucha información que la seguimos teniendo y la vamos a seguir aportando. En las últimas horas, 2 hechos sobre Santiago Maldonado que realmente, bueno, son preocupantes, ¿no? Primero, un mail que ha llegado a distintas dependencias del Estado prohibiendo y obligando caso Maldonado, retiro carteles. Luego de más de 2 meses de especulaciones políticas salvajes y del uso electoralista sin fundamentación alguna del caso y la persona de Santiago Maldonado, la ciencia ha hablado. En este sentido, una larga y minuciosa pericia con la presencia de todas las partes habría demostrado que en el fatal desenlace de Maldonado no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado, tanto en los hechos materiales como en un eventual encubrimiento. O sea, Maldonado estaba tomando sol en el costado del río, Esto ¿no? es... Es el Servicio Geológico Minero, Gato. Buenas noches. Buenas noches, Berco. Es una repartición estatal, el Servicio Geológico Minero, cuyos directivos principales son Julio Ríos Gómez y Carlos Cuburu. Lo digo para los que están atentos a qué funcionarios de segunda y tercera línea nombramos en este programa. Estos funcionarios enviaron esta carta dando por resuelto el caso Maldonado. Ahí, eso es lo que llama la atención. Sí. Lo que el juez no se anima, lo que la ciencia todavía no ha determinado, estos funcionarios ya lo dan por cerrado al caso. Pero además es una vergüenza. Pero además dicen que no hubo participación de Gendarmería, que no hubo encubrimiento, y cuando se demostró que Santiago estaba ahí, que la Gendarmería ingresó ilegalmente en la Puló sin orden judicial. El apresuramiento de quienes organizaron la pegatina de carteles en los distintos edificios del Sejemar sin ningún tipo de prueba científica y solamente por instinto, aseverando hechos e injuriando personas, señala cuán lejos están los autores de honrar la pertenencia a un organismo como el nuestro, que se place de ser en su esencia precisamente científico-técnico. Es por ello y en honor a la verdad que se requiere que los autores de la pegatina de distintos carteles retiren los mismos en un plazo de 24 horas de todos los edificios del Sejemar. Vencido el plazo y para el caso de no haber dado cumplimiento al requerimiento, los mismos serán retirados por personal de mantenimiento y se procederá a la destrucción. Cordialmente, Unidad Ejecutiva. Gato, cabe destacar que los carteles que pegaron los gremialistas, los delegados de ATE en el Servicio Geológico Minero, están dispuestos prolijamente en las carteleras gremiales. No es que están tapizando todo el edificio. Las carteleras gremiales tradicionalmente fueron el lugar donde los gremios pudieron manifestarse libremente. Claro. Bueno, el tono marcial con el cual está dictada esta ordenanza, esta especie de comunicado, bueno, no da lugar a esa
determinación de la propia cartelera. Pero además tuvieron represalias los miembros de la Comisión Interna de ATE del Servicio Geológico Minero, porque les prohibieron hacer un taller de violencia laboral que nada tenía que ver con esto, que estaba pautado para estos días y que se lo suspendieron como justamente represalia por haber fijado los carteles recordando a Santiago. Yo volvería, Nico, por favor, al inicio del comunicado, porque realmente es antológico, porque ya dan por cerrado el caso, lo que la justicia todavía no ha hecho. Dice, luego de más de 2 meses de especulaciones políticas salvajes, ese adjetivo, y del uso electoralista, sin fundamentación alguna del caso y la persona de Santiago Maldonado, la ciencia ha hablado. En este sentido, una larga y minuciosa pericia, con la presencia de todas las partes, habría demostrado que en el fatal desenlace de Maldonado no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado, tanto en los hechos materiales como en un eventual encubrimiento. Es una vergüenza esto, es una vergüenza, porque esto no es verdad. Faltan todavía determinar las pruebas científicas para ver cómo murió y dónde murió Santiago Maldonado. Y el juez aún tiene mucha tarea por delante para ver cuál fue el grado de participación o no de la Gendarmería Nacional. Pero eso lo va a tener que decir la justicia, no la Junta Ejecutiva de este órgano del CGMAR del Estado. Esto realmente es una presión a la justicia, además de la presión que hacen a los laburantes. Pero además Gato dice, no, nada tuvo que ver una fuerza de seguridad. Sí, es falso, sí tuvo que ver una fuerza de seguridad. Insisto, Santiago Maldonado estaba ahí porque estaba en una manifestación reclamando por la libertad de Jones Wallace. Santiago Maldonado huyó porque fue reprimido. Santiago Maldonado se tiró al río porque lo estaban baleando. O sea, ¿esto qué? ¿Cómo que no tuvo nada que ver una fuerza de seguridad? Después se pueden ver los alcances, pero cuanto menos estamos hablando de abandono de persona con seguimiento de muerte, que esto es lo cuanto menos se los va a poder acusar si se comprueba quiénes eran los 3, 4, 5, 6 o 7 gendarmes. ¿Y sabés qué dice el artículo 106 del Código Penal, Gato? Se sabe, Juan Alonso, se sabe quiénes son esos. Pero déjame que te diga una cosa más, Gato. El artículo 106 del Código Penal dice que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantenerse o cuidar, a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido por prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión a prisión de 3 a 10 años si la consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión de prisión. O sea, estamos discutiendo esto, no estamos discutiendo pero además otra cosa. Está clarísimo ahí en el interrogatorio que Barberis le hace lo que dice está ahí el testimonio, ¿eh? Por eso digo, esto no es un invento, ¿eh? Está ahí, esto es la realidad, aunque no les guste a mucho, aunque les pese a mucho. Ahí está el interrogatorio. Eso es lo que tiene que pedir, supongo, el juez y llamarlos a declarar, entre otros al subalférez Gómez, para que diga, acompañado por quién más estaba allí en el río, Juan. Echazú estaba ahí. Echazú estaba allí y Gómez es el que yo digo que lo apodamos la liebre porque aparece en todos lados. El alférez principal Gómez, que es uno de los escribientes, uno de los escribanos o notarios de la Gendarmería Nacional, un hombre de Méndez, que tuvo una repentina y oportunísima indisposición estomacal y se retiró al baño unos cuantos kilómetros para no estar en el lugar del hecho en el momento en que se produce la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado, porque hay que decir que hasta el momento el juez Geral no cambió la carátula. Claro. La carátula sigue siendo desaparición forzada de persona, y en este caso seguida de muerte. Por lo cual, la carátula no está cambiada. Déjame remarcar un par de cosas que sucedieron hoy también, Gustavo. El juez Geral rechazó la instrucción de la fiscal Ávila. Se terminó el matrimonio entre el Juzgado Federal de Esquel y la Fiscalía, el matrimonio que había sustanciado el juez Otranto, también con los funcionarios Gonzalo Cané y Daniel Barberis, que se instalaron en Esquel y hasta participaban de las testimoniales. Bueno, ese matrimonio se terminó. ¿Qué hace la Gendarmería? Le vuelve a pedir al juez Geral tener acceso a la causa de habeas corpus que todavía no se archivó. Existe la causa de habeas corpus y existe la causa por desaparición forzada. Insiste la Gendarmería en tener vista en la causa de habeas corpus. Que era lo que tenía hasta ahora. Que era lo que tenía. Claro. Y el juez Geral, este nuevo juez, se la rechaza. En este marco se produce esta extorsión, porque hay que llamarla hay que llamarlo de esta forma. Clarín
evidentemente ya no solo es un medio, sino que conforma también una agencia de inteligencia, porque no puede ser que hayan accedido al testimonio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hayan publicado violando un documento privado de ese testigo. No, y la extorsión, lo que contaba el doctor. Exactamente. Ese es un mensaje mafioso, Gustavo, es un mensaje mafioso de Clarín hacia el juez Geral, que va de la mano de este pedido de vista de Gendarmería. Y claro, como ya no tienen un juez permeable como Tranto, ahora quieren de alguna manera incidir en la instrucción que tiene. Por eso salió el juez a desmentir al denuncio de esto para no dejarse presionar. A ver, yo digo, escuche usted el testimonio que delante de un funcionario del gobierno nacional, dice, por ahí también está comprometido Barberis, dice el subalférez Gómez. Y no es el único, varios lo dijeron. No, varios lo dijeron, sí. Este es uno de los principales, escuchamos varios nosotros, vamos a volver a escucharlo. Estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel, sigue siendo el 16 de agosto de 2017, yo soy Daniel Barberis, estamos buscando ahora tomar declaraciones, preséntese, Gómez, háganos un panorama lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro, pertenezco al Escuadrón 35 Bolsón. Bueno, entonces usted, nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuánto personal? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y de ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho a un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces le digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río. Más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Bueno, clarísimo, clarísimo, esto es lo que el juez tendrá que tener también y lo debe tener ya a su disposición porque es un testimonio oficial tomado por un integrante del Ministerio de Seguridad como Barberis, ¿no? Y tal vez el juez, Gatti, tal vez el juez le repregunta, ¿no? Porque Barberis no preguntó nada. Lo vimos en el río, se dio media vuelta y se fue. Sí, entonces... Y para cerrar este tema quiero que vean lo que pasó el domingo en Tres Arroyos cuando un policía le impide votar a una persona porque llevaba una remera con Santiago Maldonado. ¿Por qué no puede votar? ¿Por qué le estás negando el derecho a votar? No le estamos negando el derecho. Entonces déjala hacer la fila. Lo que ella tiene que desistir es sacarse la foto. ¿Qué foto? ¿Qué es lo que estás pretendiendo que se saque? La foto de Maldonado. No tiene ninguna inscripción política, es una foto de una persona. ¿Por qué le estás negando el derecho a votar? El problema es que le estamos negando el derecho. Es lo que tiene que hacer es desistir. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu cargo? Quisiera que me la saque por la foto. ¿Te podés identificar? Sí, me puedo identificar. Identifícate, por favor. No la toques. ¿Por qué estás tocándola? Porque ya le explicamos varias veces de que tiene que... ¿Se pueden identificar? ¿Se pueden identificar ante un ciudadano? Quiero que se identifiquen, por favor. Se lo estamos pidiendo bien. No le estamos... Te estoy pidiendo respetuosamente que te identifiques. Te estoy pidiendo que te identifiques. Sí, porque sí, entonces no solicita la autoridad. ¿Sí? Así como nos sigue hablando, dice el último no, es un orden. ¿Qué delito está cumpliendo? ¿Qué delito está cometiendo que no le dejas votar? Eso lo explicamos antes de que empiece a grabar el video. ¿Que tiene esa foto de una persona? ¿Sin ninguna inscripción política? No está infringiendo ninguna ley. No está infringiendo ninguna ley. Compañero. No estoy haciendo nada malo que nos corresponde. Ya te explicamos. Yo también te explico. Sí, no es lógico. Son unas órdenes que nosotros tenemos. No es lo que yo quiero. Es una orden que tienen. O sea, si a vos te ordenan pegarle un tiro a todas las personas que vienen a votar, ¿lo haces?
No, eso no. Bueno, esto tampoco lo tenés que hacer porque estás cometiendo un delito. Vos estás cometiendo un delito porque estás prohibiendo votar a alguien sin ningún derecho. ¿Qué derecho tenés para prohibirle que emita su voto? ¿Qué derecho tenés? La sacamos por la fuerza y si el señor se resiste, lo sacamos por la fuerza también. ¿Usted tiene que votar acá? Perfecto. ¿Tiene que votar usted acá? Sí, señor. Listo, yo me saco a usted. ¿Por qué te tengo que dar esa información? Para acompañarlo a su mesa. No me tenés que acompañar a ningún lado si yo puedo votar solo. ¿Cómo que me querés intimidar? ¿Qué problema tenés? No me toques, no me pegues. Por favor. ¿A mí por qué me estás sacando? No, es increíble esto. Esto es increíble. Es increíble. Si lo cuentan y uno no ve el video, no lo puede creer. Que un oficial de las fuerzas te impidan votar, además, creyéndose autoridades, porque no había un representante de la justicia electoral que te diga, no, miren, hay esto. No, un integrante de una fuerza de seguridad. Además es la misma foto, Gato, que adornó toda la escuela número 3 de 25 de mayo, en la cual debió haber votado Santiago Maldonado. O sea, había escuelas que estaban tapizadas por esa foto, obviamente en la ciudad donde nació y vivió Santiago, y otras donde no se podía entrar con la foto colgando. Es curioso el miedo que se le tiene a ese rostro, ¿no? Porque ya es como una regresión, una imagen que marca fuerte. Sí. Bueno, a ver, estamos esta noche con Vanessa Silei, diputada nacional electa de Unidad Ciudadana, estamos con Juan Graboy, dirigente social, y estamos con Daniel Lipovetsky, que lo veía, que también estaba usted mismo asombrándose de esto que acabamos de ver, ¿no? Sí, increíble, la verdad. Me sorprendido. Por supuesto que no tenía, la verdad que no había, como le decían ahí, no hay ninguna ley que esté violando, por supuesto, de ninguna manera hay una violación de ninguna ley electoral, por lo tanto tenía todo el derecho a votar con esa camiseta. La única restricción que hay en ese caso cuando tiene una identificación partidaria, mientras no tenga, la persona cuando va a votar puede vestir como quiera. Ahora, eso amerita también que los superiores de los que estaban allí, que no sé si era prefectura o si era policía de la provincia de Buenos Aires, hagan un llamado de atención, porque realmente se excedieron, y mucho. Sí, aparte no es el rol que tiene que cumplir la Fuerza de Seguridad en ese lugar de votación de ninguna manera, como bien decía, si son autoridad electoral, que también estaría equivocado si hubiera hecho lo mismo, pero tiene otro rol, no es el rol de la Fuerza de Seguridad de ninguna manera, por lo tanto, ahí realmente hay que ver las autoridades que por lo menos hagan una advertencia a esos miembros, ¿no? Juan Graboy, ¿cómo has seguido todo este tema de Santiago Maldonado, lo que está ocurriendo ahora? No, con mucha indignación y un poco de sorpresa, te diría, porque, a ver, una primera reflexión es, lo único que está claro hoy es que un joven solidario de nuestro pueblo dejó su vida en el marco de una represión del Estado. No está clara la mecánica de derecho, no está claro que el cuerpo haya estado ahí todo el tiempo, todavía ni siquiera se sabe la causa de la muerte, por lo tanto, estamos ante un hecho grave en sí mismo, con independencia de cómo haya sido la mecánica, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en otra dimensión, pero con una gravedad muy grande, es la actitud del gobierno nacional y de funcionarios de alta jerarquía y de referentes políticos de alta jerarquía que son parte de la estructura de poder actual, que han planteado cosas increíbles, terribles, ¿no? A mí tengo una vocación de diálogo con quien haya accedido democráticamente al poder público. Me cuesta dialogar con alguien que baila desaforadamente sobre el cadáver de un joven de nuestra patria, ¿no? Me molestó mucho, sobre todo porque... ¿Te molestó el domingo la celebración? Obsceno. Sobre todo porque habían dicho algo razonable, que es que no lo iban a hacer. Exacto, sí, sí. Por otro lado, a ver, acá hay un tema que también hay que dejar en claro. Lo que dice Bullrich, lo que dice Macri, lo que dicen funcionarios de alta jerarquía, lo que dice Carrió, tiene un efecto en la realidad. Derrama, digamos, sobre los cuadros intermedios de la fuerza de seguridad, que lo viven como una suerte de cheque en blanco para poder hacer tropelías de todo tipo. Bueno, esto, por ejemplo, impedir a una persona votar en Tres Arroyos. O el mail. Bueno, una serie de situaciones que se van cotidianamente evidenciando en los territorios, que es que la fuerza de seguridad y los que se sienten de alguna manera amparados por el poder de turno, actúan de manera
contraria a lo que requiere el Estado de Derecho. Y por otro lado, yo tengo una interpretación distinta de estas operaciones mediáticas de los últimos días. Creo que tienen otro objetivo, más allá de presionar al juez, que seguramente... Pero no hay que pensar que ahí hay un grupo de 15 muchachos de la comunidad Cuyamen, sí, del pull-off, que los están tratando de hacer pelear entre ellos. Una cosa muy perversa, ¿no? Y esto se dio en un contexto que desde el verano pasado, en enero, Patricia Bullrich empezó a plantear que existía un foco terrorista en la Patagonia. Particularmente ahí cerquita de la estancia de Joe Lewis, que está haciendo una cantidad de cosas ilegales, como un electroducto en la tercera reserva de cipreses más grande de América, y un loteo ilegal que se llama Pampa de Luden, más allá de haberse robado un lago, ¿no? Con el objetivo de militarizar una zona, plantear como justificación de esto que existen focos terroristas, cosa que es una mentira, una patraña que no tiene ninguna verosimilitud, digamos. Plantear que alguien que tiene un palo o un cuchillo es una persona armada, máxime cuando son unos muchachos de 25, 30 años que ninguno tiene ninguna imputación por algún hecho de violencia física hacia otra persona, no resiste el menor análisis, pero desde luego es funcional una estrategia represiva que en los gendarmes de la zona, que son gente que vive ahí, se van dando manija entre sí, y en el momento de la represión con Nochetti en ese lugar, hubo una actitud extremadamente violenta. Actitud fomentada, amparada y reivindicada por funcionarios de alta jerarquía del gobierno nacional. Para mí eso es grave y preocupante. Daniel. Mira, la verdad que se han dicho tantas cosas en todos estos días que después me parece que hay que esperar a que investigue la justicia, después empezar a evaluar, recordar las frases de Juan, recordar muchísimas cosas que se han dicho en este programa, donde yo estuve también debatiendo el tema, donde he escuchado a otros miembros de otros partidos políticos diciendo que la gendarmería tenía a Santiago Maldonado atrapado, que diga dónde lo tenía, y yo le decía a ese representante aquí, yo estaba sentado acá, y el representante de otra fuerza política le decía, si tenés una prueba, decírselo al juez. La verdad que yo creo que hay que esperar que la justicia investigue. Yo estuve en Esquel como miembro de la Comisión de Derechos Humanos junto a varios diputados. Estuvimos reunidos primero con las comunidades, con los representantes de los organismos de derechos humanos de la zona, con la abogada de la familia de Santiago Maldonado, y luego nos entrevistamos con el juez el viernes anterior al rastrillaje, que después apareció el viernes que firmó la orden de rastrillaje. Exactamente, y ahí una de las preguntas que le hice justamente era si él iba a volver a rastrillar el río, porque me parecía que era una posibilidad que lo vuelva a hacer. Y él me respondió, siempre fue muy cuidadoso, muy serio realmente el liberal, la verdad que me tuvo una muy buena impresión. Él me respondió tratando de no caer en prejuzgamiento, porque justamente fueron las causas por las cuales fue excluido Otranto. Que sí, que él que iba a hacer un nuevo rastrillaje, dándome a entender que realmente no le habían convencido los rastrillajes anteriores y que había que volver a hacerlo, y ahí fue cuando apareció luego el cuerpo de Santiago. Por lo tanto, te diría que ahora hay que esperar que el resultado de las pericias, ver realmente qué pasó, cómo falleció, cuáles fueron las causas, y después hacer las evaluaciones. Mientras todo lo que se diga es hacer política partidaria con un tema. Pero que la Daniel, verdad está claro que no corresponde, porque estamos hablando de la vida de un joven. No, obvio, pero más allá de eso, está claro que la gendarmería empujó a los mapuches y a Santiago al río. La gendarmería no se la puede desligar de este accionar y de esta muerte. Yo no estoy diciendo ni que se la desligue ni que se la deje de lado. Yo lo que digo es que investigar qué pasó con la muerte de Santiago Maldonado, ver cuál fue la muerte, después determinar cuáles fueron las responsabilidades penales de cada uno, porque ahí pasaba vos la declaración de los gendarmes, y seguramente el juez le va a tomar declaraciones a esos gendarmes y la va a analizar, y es lo que corresponde. Hay que apoyar a un juez general que yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Gato, quería decir una cosa muy breve. A ver, dos cosas que a mí me jorobaron profundamente fue, primero, Garabano haciendo una interpretación bien rapidito de la autopsia, digamos, ¿no? El caso más evidente de utilización partidaria lo dio Garabano cuando recién hecha la autopsia ya con eso había construido una hipótesis en la que las fuerzas de seguridad no tenían nada que ver. O sea, había hecho una interpretación siendo el ministro de Justicia, que es muchísimo más grave que lo haga un político de cualquier otro partido, porque él tiene responsabilidad en el Estado. Y por otro lado, ¿qué es lo que molestó tanto del llamado de Macri a la madre? No fue el llamado. ¿Para qué lo anuncia el ministro?
¿Para qué lo comunica públicamente? A mí me gustaría entenderlo. ¿Cuál era la necesidad de comunicar públicamente que hizo ese llamado si efectivamente había estado motivado por un acto de solidaridad? Pero ¿cuál es el problema? ¿Que haya hecho el llamado o la comunicación? No, el problema es que lo haya anunciado. Lo importante es que lo haya No. El problema es que lo haya utilizado políticamente un día antes de la elección, que es una bajeza, una vileza, y que después, si estaba tan preocupado por eso... políticamente el caso fueron ustedes. ¿Quiénes somos ustedes? ¿Quiénes somos ustedes? Fue la oposición. ¿Quiénes somos ustedes? No nosotros, fue la oposición. Porque vos sos del PRO. ¿De qué partido soy yo? ¿Yo de qué para qué lo estoy usando? Sos de la oposición, estás dando claramente una muestra opositora. No soy de la oposición. No pertenezco a ningún partido político. Para meter una campaña electoral. Perdóname, discúlpame. Vos sos de un partido político. Vos fuiste parte de una campaña política. Yo no soy parte de ninguna campaña política. Lo que te digo es, acá hubo un acto vil. Vos tenés una pertenencia política. Hubo un acto, no tengo una pertenencia política, nunca la tuve. ¿No? La verdad que no. Ojalá la tuviera, no hay ningún proyecto político que me convence. Lo que sí estoy absolutamente convencido que alguien con el rango de presidente de la nación no puede mandar a su ministro un día antes de la elección a decir, ¿saben qué? Y el presidente es tan buen tipo que llamó a la madre. Y 48 horas después, bailar en un frenesí obsceno. ¿Cuál es el problema si lo llamó? No, que lo haya llamado es una cosa extraordinaria. Que lo haya anunciado. ¿Cuál es el problema? El problema con que lo anunció, yo te pregunto a vos. Muy bien que haya llamado. Para mí también estuvo muy bien que haya llamado. La pregunta es, ¿para qué lo anunció públicamente? Porque todos los actos de gobierno están bien que los hagan. ¿Por qué no llamó 72 días antes? ¿Es un acto de gobierno? ¿Por qué no llamó 72 días antes? El presidente está bien que se comunican y lo dijo el ministro. El presidente comunica todos los actos que hace, todas las conversaciones privadas. Mucho más que el gobierno anterior. Damos conferencia de prensa, comunicamos. No, pero estoy hablando de un acto humano que se supone que es un gesto de solidaridad. Está muy bien que lo haya hecho. A mí también me parece muy bien. Lo que me parece mal es que lo haya anunciado pocas horas antes de la elección. ¿Cuál es el problema? Me parece terrible porque es un acto de oportunismo. A mí me parece más terrible que se haya hecho un uso electoral de toda la desaparición de Santiago Maldonado. Es lo que precisamente hizo el gobierno nacional y parte de la oposición. Me hubiera gustado que tus declaraciones, de lo que dijiste recién, no hubieras dicho algo sobre eso. No dijiste nada y eso demuestra de alguna manera tu posición. ¿Hubiera dicho algo sobre qué cosa? Sobre justamente el uso político partidario en la campaña de la muerte de un joven. Es una cosa terrible. Lo ha hecho parte de la oposición y lo ha hecho el oficialismo de manera sistemática. Lo hizo claramente la oposición. El oficialismo no usa utilización política. Por ejemplo, cuando decían que había altas posibilidades de que esté en Chile, cuando decían que lo había herido un puestero, lo dijo una ministra del gobierno nacional, no lo dijo un perejil, no lo dijo un candidato a legislador, lo dijo una ministra del gobierno nacional. Cuando yo estuve con Lieral, el juez me dijo, yo voy a investigar todas las hipótesis. Y todas las hipótesis incluía todas las hipótesis. Esta es la realidad. Y la única manera de investigar todas las hipótesis es no descartar ninguna. Desde luego, ni siquiera afirmar como una decía recién, contra la otra y proteger de manera infame a la gendarmería. Que la calificación sigue siendo de desaparición forzada. A mí me parece bien, porque la realidad que la mejor manera de poder llegar a la verdad es poner el delito más grave. El rol de investigar las hipótesis es del juez, no de la ministra de Seguridad, que tiene control directo sobre la fuerza de seguridad opinar como cualquiera sobre esta situación y en lo que hizo. Tiene una responsabilidad muy grande. Lo que dice la ministra tiene un impacto sobre el juzgado. Ahora, la realidad que hubo muchos que dijeron que Gendarmería lo tiene atrapado, Gendarmería lo asesinó, Gendarmería lo tiró al río. Caballeros, está bien. Es un montón de cosas. No está descartado. No se lo puede descartar. ¿Cómo se lo descartó? 24 horas antes de las elecciones, con una autopsia recién hecha. ¿Con qué información? Lo que se descartó, que estaba desaparecido, porque lamentablemente apareció el cuerpo, apareció el muerto. Lo que estás diciendo es de un cinismo tan infame. ¿Cómo que se descartó que estaba desaparecido? Estuvo desaparecido como 70 días. La verdad que hay gente que no tiene vergüenza, que no tiene cara. ¿Qué política partidaria? Respetemos la investigación. Disculpame, ¿qué política partidaria? ¿A qué partido? Políticamente, opositoramente. ¿A qué partido? Hacer un partido y participar en las elecciones. Entonces, ¿por qué me acabas de decir que estoy haciendo política partidaria y ahora me decís que hago un partido? Es absolutamente incoherente. Vos sos un representante de los sectores sociales. Bueno, eso no es política partidaria, eso es política social. Me permite un minuto, Vanessa, perdón. A mí me parece que en todo este tema varias cosas objetivas de la realidad. La causa sigue siendo caratulada como desaparición forzada de personas. La investigación se basa en un hecho fundante que es una protesta social, una manifestación en la cual interviene para reprimir la Gendarmería, una fuerza de seguridad.
Dato objetivo de la realidad. Ordenado por el juez. Dato objetivo de la realidad. Es falso. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, es la primer persona a la cual hay que respetar y escuchar en este tema, que es a él y a toda la familia de Santiago, a la cual no se ha tenido en cuenta. Y él fue el que dijo que le pareció aberrante el llamado de Mauricio Macri a su madre en un momento crítico de un teléfono desconocido, sin siquiera avisarle, en el peor momento que puede estar viviendo una madre. Entonces, primero, con este tema de Santiago, respeto a la familia. Respeto a la familia. Eso es lo que nosotros, por lo menos, desde el Espacio Unidad Ciudadana, planteamos desde el primer día. Y aparte hay una cuestión que es real. En paralelo a los procesos judiciales viene pasando en nuestro país, con esta y tantas otras causas, en paralelo de cualquier proceso judicial, y también lo digo porque soy trabajadora judicial, vienen los procesos mediáticos. Parece ser que hay un enchastramiento de toda investigación judicial con aprietes, extorsiones e intentos de desviar investigaciones y generar en el imaginario colectivo ideas falsas por parte de los medios de comunicación, al cual abonan de una manera concatenada y organizada todos los funcionarios del gobierno de Cambiemos y funcionarios claramente de alto rango. Entonces, sale el juez después de los primeros pasos de una autopsia, dice un testimonio, da información, y salen en paralelo los funcionarios del gobierno nacional a echar luces como si fueran ellos los jueces de la causa. Y así lo hace después, lo replica sistemáticamente todos los medios de comunicación corporativos de este país que siguen la línea de este gobierno, ¿no? Porque defienden sus intereses económicos. Me parece que en la causa Maldonado no se puede dejar de ver que la familia le replica y le reclama al Estado y al gobierno nacional, no solamente que son encubridores, sino que además no se han ocupado ni de contenerlos, ni de devolverles los llamados, ni de hablar con ellos. Y esto lo dice la propia familia. Yo lo que quisiera entender es si había un desalojo en la ruta, ¿qué tenía que hacer la Gendarmería adentro del territorio de la comunidad? Bueno, eso lo tendrá que hablar para ahí sí había juez. No, porque vos recién... Porque el mismo juez... No, vos recién digo, dijiste que el juez ordenó el desalojo. Hay dos cosas que es por eso. Ella habló de eso. Yo te digo, ¿por qué fue la Gendarmería ahí? Porque ella dice, fue a reprimir. La Gendarmería fue por un juez le ordenó el desalojo. A ver, adentro del predio de la comunidad, que es donde se dio el crimen. Y por lo tanto, en marco de esa decisión judicial fue desalojo. A ver, cortar una ruta, digamos, puede ser un delito federal. Hay un protocolo de actuación. No tiene nada que ver el corte de ruta con lo que pasó dentro de la comunidad. El juez ordenó el desalojo. Ahora, después lo que pasó después será una cuestión de que tendrá que evaluar ese mismo juez, porque no nos olvidemos que el que ordenó el desalojo fue el juez Otranto, es decir, el mismo juez federal que después fue apartado. Está bien, pero el juez Otranto no evaluó un ingreso adentro de la comunidad. Eso lo tendrá que evaluar el juez. Pero porque lo que te conviene a vos lo tiene que evaluar el juez, y lo que no te conviene a vos, todo lo tiene que evaluar el juez. Yo vengo diciendo desde el principio que hay que no descartar ninguna hipótesis y que hay que dejar que el juez investigue hasta el final. Lo que no hay que hacer ahora no hay responsabilidad de los funcionarios partidaria con este tema. Pero es lo que han hecho ustedes de manera... Es lo que hicieron ustedes. Ahora, ni ustedes ni ellos. Vos sos del la PRO. realidad. Es lo que hicieron ustedes. Nosotros lo único Así que nosotros lo que dijimos no soy ni de una cuando yo fui a la reunión... Mira, déjame terminar. Cuando estaba el gobierno anterior... hablar a mí. No, hablaste bastante, hablamos los dos. Estamos charlando los dos. Ahora, yo cuando fui a hablar, cuando hablamos con el juez, yo le pregunté, ¿qué nivel de apoyo tiene por parte del Estado para instrumentar las medidas que usted está destinando? Me dijo, total apoyo. Y eso es lo único que yo necesitaba saber. Si el Estado estaba apoyando al juez para resolver todas las cuestiones. Y así fue que, justamente a través de las cosas que le dio el apoyo al Estado, pudimos de alguna manera encontrar el cambio razonable. Ahora hay que dejar que se hagan las pericias, y luego de que estén resueltas las pericias, el juez tendrá que determinar las responsabilidades penales que correspondan. Y después habrá que hacer las evaluaciones políticas. No ahora. No. A ver, las evaluaciones uno las puede hacer ahora, antes, después. No. Las evaluaciones las puede hacer desde el primer día porque hubo una represión. Son previas. Hasta que las evaluaciones las hemos hecho absolutamente todos. Bueno. Usted también, sus jefes también. Y la evaluación que hicieron sus jefes era o que estaba en Chile, o que lo había matado un puestero, o que hay un grupo terrorista en la Patagonia que se llama RAM y que anda aterrorizando a las poblaciones. De ninguna manera. Entonces, eso que ha sido repetido sistemáticamente... Ese es tu relatito. No es mi relatito. Ese es tu relatito. No uses diminutivos para hacerte el vivo, porque el nivel de cinismo con el que
se ponen con la cara rota a llamar a una madre que perdió a un pibe, a llamar a una madre que perdió a un pibe para poder anunciarlo. Respetemos a la Mirá, justicia. el duelo de la único que familia, querés con la sacar es familia sacar un nosotros, rédito político los de esto. organismos de derechos humanos, las organizaciones La cara sociales, rota la tenés tenemos vos, una relación estás queriendo extraordinaria. hacer política Lo que han partidaria con hostigado esta. a la familia Maldonado desde el primer momento ha sido el gobierno nacional, que ha tenido una actitud tan bochornosa, tan sinvergüenza, tan corrupta, tan encubridora, que la verdad demuestra y pinta de pies enteros a los que quieren sostener. Mire, yo durante el gobierno anterior denuncié jueces, comisarios, hice un montón de actividades de repudio a situaciones como la de Luciano Arruga, que tiene algunas similitudes con esta, en la que no vi mucha gente del PRO denunciando al gobierno anterior, situaciones como la de las casitas de Santa Cruz, etcétera. No tengo que mostrar credenciales de mi oposición a situaciones violatorias a mi criterio los derechos humanos que se dieron al gobierno anterior. Bueno. Pero claramente esto excede un límite, porque medio gabinete se puso a trabajar de manera mancomunada para tratar de colocar la responsabilidad en la comunidad mapuche y en la familia Maldonado, encubriendo a la gendarmería. Tal vez porque le sirve que la gendarmería haga pericias que le convienen para su de eso, denunciar a la justicia, pues sería un delito. Si tenés prueba de eso, denunciar a la justicia. Aportar a la causa, pues sería un delito. No es mentira. Eso que está diciendo es mentira. Es mentira, nosotros lo único que hicimos fue trabajar para que el juez, apoyar al juez para que haga la investigación. La verdad que son unas carmelitas descalzas buenos y que se van a recibir. Por supuesto, somos respetuosos de la justicia. Tengo que ir cerrando. No, yo entiendo la posición del diputado que viene acá a defender la canallería y la ruindad de una forma realmente... ¿Qué canallería? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué canallería? ¿Qué canallería? De bailar sobre ¿Qué canallería? A ver, acá hay una persona que fue encontrada muerta, que falleció y que todavía no sabemos qué pasó. ¿De qué canallería estamos hablando? Cuando estén determinadas las responsabilidades, ahí, cuando estén determinadas las responsabilidades, hagamos la evaluación. ¿Cuál fue el rol de Nocetti, diputado? ¿Me lo puede explicar? No lo sé, lo tendrá que terminar el juez, está bajo investigación. ¿Cuál fue el rol del funcionario Gonzalo Cané, diputado? ¿Me lo puede explicar? Insisto, lo tiene que terminar el juez. ¿Cuál fue el rol del funcionario Daniel Barberi, de una muerte, lo tiene que evaluar el juez. ¿Me puede explicar el rol del funcionario Barberi? No sé. Bueno, ¿para qué está acá entonces, diputado? Bueno, perdón, yo no soy juez. Vos decímelo. ¿Vos estás en la causa? A ver, ¿estás en la causa? ¿Sos parte de la causa? ¿Sos querellante de la causa? ¿Sos querellante de la causa? No, soy periodista. Bueno, listo, sos periodista. Bueno, entonces, si sos periodista, hacés las evaluaciones del periodismo. Pero le pregunto, no de una posición política. Son tres funcionarios. Yo respeto yo no soy parte de la querellante. Lo único que hice fue, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, es reunirme con el juez para dar el apoyo, porque parecía que era importante que tenga el apoyo de todos los diputados para que siga con la investigación. ¿Y vos considerás que la actuación del gobierno fue impecable? La evaluación habrá que hacerla una vez que sepamos qué pasó. Como integrante de la evaluación habrá que hacerla, qué pasó. Yo me quedé muy tranquilo. El juez me dijo, tengo completo apoyo del Estado para resolver esto. ¿Vos considerás que la actuación del gobierno fue impecable? Que no cometieron ningún error. Habrá que hacerla después, no ahora. ¿Por qué no ahora? Quiero saber qué pasó con la verdad. ¿Vos sabés qué pasó con Santiago Maldonado? Yo no sé, yo lo único que sé es que lamentablemente apareció muerto cuando yo quería que aparezca con vida. La actuación hasta ahora, ¿a vos te parece impecable? Te pregunto sinceramente. La evaluación la tendremos que hacer una vez que se sepa la verdad, porque no sabemos qué pasó. Bueno, cuando el juez nos diga qué pasó, habrá que hacer las evaluaciones. Y todos los que dijeron un montón de cosas también tendrán que evaluar para adentro si lo que dijeron estuvo bien. Eso es lo que están reiterando de manera constante. Gracias, Juan. Gracias. Daniel Lipovetsky, gracias, como siempre, por venir, dar la cara y dar el debate. Gracias a todos, gracias, diputada. Bueno. Gracias, compañeros. Pausa y ya volvemos.